Muy buenas tardes para todos. En este día 26 de abril de 2021 damos inicio a nuestra celebración sagrada del lunes de la cuarta semana de Pascua, siendo las 12:06 pasado el mediodía. Damos disculpas por nuestra demora pequeña, pero con mucho gusto compartimos con ustedes este momento de gracia y de salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar dignamente estos santos misterios, pidamos el perdón que necesitamos. Tú que eres el sumo sacerdote de la nueva alianza, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos edificas como piedras vivas en el templo santo de Dios, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que ascendiste a la derecha del Padre para enviarnos al Espíritu Santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, luz perfecta de los santos, que nos concediste celebrar en la tierra los misterios pascuales, te pedimos que nos permitas disfrutar por siempre de la plenitud eterna de tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días los apóstoles y los hermanos de Judea se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén, los de la circuncisión le dijeron en son de reproche: has entrado en casa de incircuncisos y has comido con ellos. Pedro entonces comenzó a exponerles los hechos por su orden, diciendo: estaba yo orando en la ciudad de Jaffa cuando tuve en éxtasis una visión, una especie de recipiente que bajaba, semejante a un gran lienzo que era descolgado del cielo, sostenido por los cuatro extremos hasta donde yo estaba. Miré dentro y vi cuadrúpedos de la tierra, fieras, reptiles y pájaros del cielo. Luego oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Yo respondí: de ningún modo, Señor, pues nunca entró en mi boca cosa profana o impura. Pero la voz del cielo habló de nuevo: lo que Dios ha purificado, tú no lo consideres profano. Esto sucedió hasta 3 veces y de un tirón lo subieron todo de nuevo al cielo. En aquel preciso momento llegaron a la casa donde estábamos 3 hombres enviados desde Cesarea en busca mía.
Entonces el Espíritu me dijo que me fuera con ellos sin dudar. Me acompañaron estos 6 hermanos y entramos en casa de aquel hombre. Él nos contó que había visto en su casa al ángel que en pie le decía: manda recado a Jaffa y haz venir a Simón, llamado Pedro. Él te dirá palabras que traerán la salvación a ti y a tu casa. En cuanto empecé a hablar, bajó sobre ellos el Espíritu Santo, igual que había bajado sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo que el Señor había dicho: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con Espíritu Santo. Pues si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros por haber creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para oponerme a Dios? Oyendo esto, se calmaron y alabaron a Dios diciendo: así pues, también a los gentiles les ha otorgado Dios la conversión que lleva a la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo. Mi alma tiene sed de ti, Dios mío. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed de Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Mi alma tiene sed de ti, Dios mío. Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta su monte santo, hasta tu morada. Mi alma tiene sed de ti, Dios mío. Me acercaré al altar de Dios, al Dios de mi alegría, y te daré gracias al son de la cítara. Dios mío, Dios mío. Mi alma tiene sed de ti, Dios mío. Aleluya, aleluya, aleluya. Competentemente anuncia tu santo evangelio. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús: en verdad les digo, que el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el guarda, y las ovejas atienden a su voz. Y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso Jesús añadió: en verdad les digo que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos. Yo vine para que ustedes tengan vida y la tengan abundante. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta semana está marcada por la reflexión
que el mismo Señor nos hará en los evangelios sobre el buen pastor o sobre la tarea pastoral de la iglesia en la que también Él se revela. Es una maravilla de maravillas que el Señor Jesucristo haya querido escoger a sus 12 con todos los defectos que tenían y que a ellos les haya dado el poder de nombrar sus sucesores y sus colaboradores, es decir, los obispos y los sacerdotes que hoy conocemos en la iglesia, y que el Señor Jesús se comprometa de tal manera, primero con los 12, pero luego con los sucesores de los 12, con nosotros, sus indignos siervos, a hacerse presente para ustedes. De tal manera que cuando un pastor legítimamente constituido habla en el nombre de Jesús. Y cuando un pastor legítimamente constituido y que se preocupa realmente por su rebaño, enseña, es Jesús Maestro quien está enseñando. Si preside la Eucaristía, es Jesús el que la preside. Y si gobierna a la iglesia, si traza los caminos por los que hay que recorrer, es el buen pastor el que pastorea. Las partes más explícitas de este discurso sobre el buen pastor las tendremos hoy y mañana, pero después vendrán algunas aplicaciones. Hoy quisiera hacerles notar que las semanas de la Pascua, esta es la cuarta, tienen una pedagogía propia. En la iglesia esa pedagogía se llama mistagogía, es decir, el camino dentro del misterio, mistagogía. Y es necesaria para que nosotros veamos los elementos de la fe en los que captamos cómo está Jesús resucitado presente entre nosotros. La primera semana de Pascua nos enseñó el realismo absoluto de la resurrección. La resurrección es un hecho, un acontecimiento innegable, un acontecimiento atestiguado por muchos y un acontecimiento que tiene toda clase de consecuencias para la vida nuestra y la del mundo. La segunda semana, con el Evangelio de Nicodemo, que ustedes deben recordar, se nos habló sobre el bautismo. Y Jesús mismo nos introdujo en sus signos, que son sobre todo el agua y el Espíritu. La semana pasada, la tercera semana, se nos habló de la Eucaristía, con este maravilloso discurso del pan de vida que todos aprovechamos y todos tratamos de reflexionar, que vale la pena seguir meditando. Qué realismo el del cuerpo y la sangre del Señor, entregados por nosotros como verdadero alimento y que tenemos la dicha de tocar en la Eucaristía diaria o sobre todo dominical. Y esta semana, con el buen pastor tendríamos que abrir nuestros ojos para que aunque el mundo hoy se ha vuelto no solo igualitario, sino igualitarista, nosotros reconozcamos sin encumbrar a nadie, porque eso sería contrario al Evangelio, reconozcamos que de todas maneras en la iglesia, aunque todos y todo el cuerpo es cuerpo de Cristo y todos representan de alguna manera al Hijo de Dios encarnado, los sacerdotes y sus obispos, repito, legítimamente constituidos, son de verdad presencia de Jesús resucitado. Consecuencias para nosotros aterradoras. Si nosotros no tratamos de buscar los caminos de la santidad que la iglesia nos traza, vamos a ser mamarrachos, caricaturas de pastor. Pero eso dejémoslo a la conciencia de los sacerdotes y de los obispos. A ustedes les corresponde meditar y reflexionar sobre todo lo que oyen de nuestra boca, para que, ameno o no ameno, sirva para sus almas, para su edificación, porque es de verdad Jesús el que está trabajando cuando un obispo o un sacerdote, en comunión, por supuesto, con el romano pontífice, enseñan la verdad en el nombre de la Iglesia. Los discursos de los sacerdotes, por eso, deben ser ausentes de política, de sociología
y de muchas otras cosas, no extraños, pero no son cátedra para gobernar un país o para administrar una economía. Esa cátedra se la dejamos a los especialistas. Por supuesto que los iluminaremos con la doctrina y las enseñanzas de la Iglesia. La enseñanza de los sacerdotes es la de la palabra de Dios y del magisterio que desde la Biblia hasta nuestros días ha constituido un depósito de fe extraordinariamente rico, del cual nosotros de verdad podemos vivir. Jesús es la puerta de las ovejas. Mañana desarrollaremos un poco más el tema del pastor, pero Jesús también es la puerta, por la única que es legítimo entrar. Me parece que para concluir hoy, pudiendo ahondar muchísimo el tema de la puerta, sin embargo, basta con que ustedes abran sus ojos y ayuden a los demás cristianos a abrir sus ojos para que se den cuenta que no todos los que se presentan como pastores hoy en día entraron por la puerta. Más bien se saltaron las murallas y las defensas del redil, se los saltaron sin haber sido invitados. La única manera de ser uno invitado a pastorear la grey del Señor es cuando hay comunión con el Papa, comunión efectiva y comunión afectiva, comunión total con el Papa. Cuando hay comunión con el obispo que está en comunión con el Papa, y cuando hay un camino claramente trazado dentro de la iglesia que fundó el Señor. Los demás, si se llaman pastores, es mejor que lean este evangelio, porque por no haber entrado por la puerta, son llamados por Jesús ladrones y salteadores. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. De la misma manera como se mezclan el agua y el vino, que también nosotros participemos de la condición divina de Jesús, como Él compartió nuestra condición humana. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Con humildad y sinceridad arrepentidos nos presentamos ante ti, Señor. Recíbenos y acepta con agrado el sacrificio que hoy te presentamos. Señor, lávame de mi culpa y purifícame de mi pecado. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda tu santa iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu iglesia rebosante de gozo, y así como nos prodigaste tanta alegría, concédenos igualmente el fruto de la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es digno y justo. Es nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo, pero principalmente en este tiempo glorioso, cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua, quien por la inmolación de su cuerpo en la cruz
llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, se manifestó como sacerdote, víctima y altar. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante fusión de gozo pascual, y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de fe y con profunda alegría, digámosle al Padre la oración que Jesús nos enseñó.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Se presentó Jesús en medio de sus discípulos y les dijo, la paz esté con ustedes. Aleluya. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén.
Oremos. Te rogamos, Señor, que mires a tu pueblo con amor, y así como te dignaste renovarlo con estos sacramentos de eternidad, concédele llegar a la incorruptible resurrección de la humanidad glorificada por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias.